Hola, mi nombre es Roberto Carlos Guerra. Soy estudiante del Colegio de Teología y actualmente estoy en el proceso de formación para servir en el ministerio y profundizar en el estudio de la Palabra de Dios. Vivo en la ciudad de Lodi, New Jersey, y trabajo para una compañía tailandesa como camionero, distribuyendo productos en toda la costa este de los Estados Unidos. Tengo el privilegio de congregarme en el Tabernáculo Bíblico Bautista Nuevas Alturas, donde sirvo en el Ministerio de Medios. Bajo la dirección de mi pastor y mentor Mario Molina, he recibido la oportunidad de predicar una vez al mes como parte de mi formación ministerial. Es un gran desafío y una bendición poder compartir la palabra de Dios y seguir creciendo en el llamado que mi Padre Celestial me ha dado. En mis días libres me gusta compartir tiempo en familia, disfrutar con mis amigos, andar en moto y tocar la batería. Quiero darles la bienvenida a este pequeño estudio sobre la importancia de la homilética en la vida pastoral y las cualidades de un buen predicador. En este video exploraremos cómo la homilética es esencial para la proclamación efectiva del mensaje de Dios y qué características debe poseer un predicador para comunicar la palabra con claridad, fidelidad y poder espiritual. La palabra homilética proviene del griego homileo, que significa platicar, charlar, mantener una conversación. En otras palabras, es la rama de la teología que tiene que ver con el arte y la ciencia de la predicación cristiana y que trata con la naturaleza, clasificación, análisis, construcción y composición de un sermón. Luego que hemos definido el término homilética, nace la pregunta naturalmente: ¿por qué es importante estudiar la homilética? El estudio de la homilética es fundamental para todos los predicadores o maestros de la palabra, ya que proporciona herramientas esenciales para la preparación y presentación efectiva del mensaje bíblico. A continuación, veremos 3 razones fundamentales claves por las cuales la homilética es indispensable en la vida ministerial. Primeramente, facilita la preparación del mensaje o clase bíblica. La homilética ayuda al estudiante a familiarizarse con el proceso de estructurar un mensaje, asegurando que tenga un inicio claro, un desarrollo lógico y una conclusión impactante. Como segundo punto, ayuda a organizar los pensamientos y la información bíblica. Un mensaje bien organizado permite que la enseñanza sea clara y comprensible para toda su audiencia. La homilética brinda principios que ayudan a ordenar las ideas y presentar la verdad de manera efectiva. Como tercer punto, permite presentar la palabra de Dios de manera correcta y agradable delante de Dios. No solo se trata de hablar bien, de hablar bonito, de contar chistes, sino de transmitir el mensaje con fidelidad a la Escritura, respeto a la audiencia y dependencia total del Espíritu Santo. Un predicador no solo comunica, sino que edifica y transforma vidas con la palabra de Dios. Por estas razones, el estudio de la homilética es una parte esencial en la formación de todo siervo de Dios que desea comunicar el Evangelio con claridad y autoridad. La palabra de Dios nos llama a predicar el Evangelio como está escrito en el Evangelio según Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Y les dijo: id por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mientras que todos aquellos que creemos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, estamos llamados a evangelizar, el pastor tiene un llamado y una responsabilidad especial dentro de la iglesia. Un pastor no solo comparte el evangelio con los inconversos, sino que transforma vidas a través de la palabra, forma discípulos, corrige, exhorta, lidera a la congregación con amor y responsabilidad. La palabra de Dios tiene ciertos requisitos para aquellos que desean y tienen el anhelo de ser pastores de sus congregaciones. Podemos leer en 1 de Timoteo 3, del 1 al 7, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad,
pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Estos son los requisitos básicos que debe tener un predicador según la palabra de Dios. Pero, ¿qué cualidades debe tener un predicador? En esta oportunidad estudiaremos 3 cualidades que todo buen predicador debería de tener. La primera cualidad que debe tener un buen predicador es estar seguro de su llamado. Ser llamado a predicar no es simplemente una decisión personal o una carrera profesional. Tiene que ser una convicción profunda que viene de Dios. No es algo que se elige por conveniencia, sino una misión que arde en el corazón de aquellos que han sido llamados. Desde tiempos bíblicos, Dios ha llamado a hombres y mujeres a proclamar su mensaje. Abraham dejó su tierra por obediencia. Moisés fue llamado y enviado a liberar el pueblo de Israel. Dios levantó a profetas que hablaron en su nombre para dirigirse al pueblo. De la misma manera, el predicador de hoy es alguien que ha sido apartado para proclamar la palabra con fidelidad. Este llamado no depende de las circunstancias, sino de la pasión por Dios y su verdad. Jeremías lo describe en su capítulo 20, versículo 9, como un fuego ardiente en sus huesos. Pablo declara en 1 Corintios 9:16, ¡ay de mí si no predico el evangelio! El ministerio no siempre será fácil. Habrán momentos de oposición, rechazo y dudas. Como estudiantes, ya algunos de nosotros hemos experimentado momentos de frustración, momentos en los cuales nos cuestionamos si verdaderamente Dios nos llamó. Asimismo, el pastor, el predicador, tiene momentos de frustración en su ministerio, momentos en los cuales la congregación no está respondiendo conforme a la palabra de Dios. Y en esos momentos lo que sostiene a un predicador, a un estudiante, es la convicción de su llamado. Es saber que ha sido llamado por Dios para predicar y cumplir un propósito en la vida de muchos. Como segunda cualidad, el pastor o el predicador debe de tener disciplina en su vida. Ser predicador no es solo un llamado, sino también un compromiso con la disciplina, como lo dice en 2 de Timoteo 2:15. Procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto significa que la predicación requiere disciplina en varias áreas de su vida. Disciplina en los estudios. No basta con saber hablar bien. Hay que estudiar la Biblia, la teología, la hermenéutica, la homilética para enseñar con fidelidad. Hay que tener disciplina física y mental. Predicar exige energía y enfoque. Es importante cuidar la salud y mantener una mente renovada en la palabra de Dios. Hay que tener disciplina en las relaciones. Un predicador debe saber escuchar, aconsejar y comunicarse con claridad y amor. Hay que tener disciplina en la reflexión, meditando en su palabra todos los días de su vida. Antes de predicar a otros, debemos predicarnos el mensaje de Dios para nosotros mismos. La predicación no es solo hablar bien, sino vivir lo que se predica. Pablo dijo en 1 Corintios 9:27, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Un predicador disciplinado es un predicador efectivo. Que Dios nos ayude a ser fieles en estas áreas para poder cumplir su llamado correctamente. Como tercer cualidad, un buen predicador debe de tener determinación. Además de ser llamado y disciplinado, un predicador debe ser determinado. La predicación no es algo que se perfecciona en un día, sino una habilidad que se afina y mejora durante toda la vida. Pablo dijo en 1 Corintios 9:24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Esto significa que el predicador debe perseverar, crecer y mejorar constantemente. No se trata solo de una técnica o herramienta, sino de permitir que Dios desarrolle el don de la predicación en nosotros.
Así como el pintor usa pinceles y colores, diferentes pinturas, diferentes materiales para poder plasmar su obra, la homilética nos da la herramienta para predicar, pero el don de la predicación viene de Dios. Nuestro trabajo es refinarlo, practicarlo y nunca, pero nunca rendirnos. Un buen predicador aprende, busca mentores, se evalúa, acepta consejos y sigue creciendo. No aspira a ser un buen predicador. Debe de ser un buen predicador porque ese fue el llamado que Dios le ha dado. Amado hermano, amado estudiante, determínate a ser el mejor predicador que Dios quiere que seas y nunca te rindas. La predicación es una carrera de toda la vida. Espero que este mensaje haya sido de edificación para tu vida, que Dios siga guiando tu ministerio y que cada día seas un mejor predicador de su verdad. Sigue firme en tu llamado. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.